Los fósiles de Somosaguas nos cuentan cómo era Madrid hace 14 millones de años. En este vídeo vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer cómo se descubrió este yacimiento y qué animales vivían en esta época geológica denominada Mioceno. Antes de comenzar este viaje en el tiempo, tenemos que responder una pregunta. ¿Qué hace único a Somosaguas? La ubicación de estos yacimientos en el campus universitario no solo los hace especiales, sino que también permite protegerlos y que la gente pueda visitarlos fácilmente. La gestión cuidadosa del patrimonio natural geológico y paleontológico es esencial para preservar este tesoro. En 2023 celebramos con orgullo el 25 aniversario de las excavaciones, un cuarto de siglo de emocionantes descubrimientos paleontológicos. En estos yacimientos encontramos principalmente huesos fósiles de mamíferos. Los mamíferos comenzaron a ser los animales dominantes en la Tierra después de que desapareciesen los dinosaurios hace 65 millones de años. Somosaguas tiene alrededor de 14 millones de años, en el Mioceno. Una época fascinante marcada por cambios climáticos globales. Los fósiles son como pistas que nos cuentan la historia de los organismos que vivieron en el pasado. Para que se conserven en buen estado, es crucial que los fósiles sean enterrados rápidamente en sedimento o rocas sedimentarias, que son muy comunes en la superficie de la Comunidad de Madrid. Ahora ya podemos comenzar nuestro viaje en el tiempo. Primero empezamos recordando un día en 1989, cuando un estudiante de geología estaba en el campus de Somosaguas e hizo un descubrimiento. Encontró fósiles. Pero hasta 1996 no contó su descubrimiento. La primera excavación fue en 1998, dirigida por la catedrática Nieves López Martínez. Con ayuda del alumnado e investigadores de la Universidad Complutense y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y así comenzó el proyecto Somosaguas de Paleontología. Desde 1999 se celebran jornadas de puertas abiertas y desde el año 2000 hay visitas escolares. Además, en 2016, Somosaguas se incluyó en el Catálogo de Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. Aquí, en un lugar especial lleno de restos fósiles de animales antiguos, podemos aprender cosas increíbles sobre cómo se formaron estos conjuntos. Para entenderlo mejor, hablemos sobre la geología de Madrid. Estamos en un lugar llamado la Cuenca de Madrid, que es como un agujero grande cubierto por materiales que se han desgastado de las montañas que están alrededor, el sistema central, sistema ibérico y los montes de Toledo. Estos materiales se depositaron de una manera especial, como abanicos, con los materiales más gruesos cerca de las montañas y los más finos en el medio y centro de la cuenca. Todo esto sucedió hace mucho tiempo, unos 60 millones de años, durante la era Cenozoica. Nuestros estudios en estos yacimientos nos han revelado que los sedimentos vienen del sistema central. Investigar la geología nos ayuda a entender qué hay en Somosaguas y nos da pistas sobre el clima del pasado. En Somosaguas hemos descubierto que hace 14 millones de años el clima era subtropical, con periodos largos y secos, alternados con temporadas cortas y lluviosas. Estos sedimentos se depositaron como lodo y bloques, arrastrados por fuertes lluvias durante las temporadas de lluvia. La tafonomía nos ayuda a estudiar cómo se formaron los fósiles y los yacimientos que los contienen,
Es como ser detectives en paleontología. En Somosaguas descubrimos que los fósiles se depositaron cerca de un antiguo lago en el centro de la cuenca de Madrid. Los animales morían durante épocas secas, quedaban expuestos por un tiempo, perdían sus partes blandas, se descomponían y eran pisoteados. Algunos restos quedaban más fragmentados y otros más enteros. Después, todos ellos fueron enterrados debido al arrastre de sedimento generado por las fuertes lluvias. En Somosaguas encontramos 3 capas de materiales geológicos llamados T1, T2 y T3. La capa T3 está más arriba y por tanto es la más nueva, mientras que la T1 está más abajo y es la más antigua. En la capa inferior T1 hay arena y yeso. Aquí encontramos restos de animales pequeños como ratones, reptiles y pájaros. En la capa de en medio, T2, hay diferentes tipos de materiales y no tiene fósiles. La capa superior, T3, está formada de arena con fragmentos de rocas. Aquí encontramos animales grandes como elefantes, rinocerontes y caballos. Retrocedemos al periodo temporal conocido como Mioceno. El clima, como hemos visto, era subtropical y podemos decir que el paisaje de Madrid durante este periodo era parecido a una sabana actual. Pero, ¿qué animales vivían en Somosaguas? Para entender estos fósiles, los científicos y científicas estudian cómo son comparándolos con otros animales. Así, pueden decirnos a qué grupo pertenecían, por ejemplo, mamíferos o aves, y qué aspecto tenían. En este lugar hemos encontrado huesos fósiles de 24 mamíferos diferentes, además de algunas aves y reptiles como tortugas, serpientes, lagartos y ánguidos. No encontramos ni anfibios ni peces. Entre los animales grandes que vivían aquí se han encontrado huesos de diferentes mamíferos como elefantes, caballos, rinocerontes y algunos carnívoros. Los caballos antiguos tenían 3 dedos en las patas y comían hojas de los árboles. Vivían en zonas abiertas como las praderas. El rinoceronte de aquel tiempo era similar en tamaño a los hipopótamos actuales. El pariente de los elefantes que encontramos en Somosaguas era de tamaño medio y vivía en áreas boscosas donde comía hojas, pero tenía una dieta más variada que los elefantes actuales. Tenía el tamaño de un elefante indio, pero con la cabeza más alargada y 4 incisivos muy desarrollados. 2 superiores, como en los elefantes actuales, y 2 inferiores que salen de la mandíbula. Y se ha descrito una especie en Somosaguas que antes no se conocía en otro lugar: Retroporcus complutensis. Cuyo nombre honra su descubrimiento a la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un suido pariente de los jabalíes que tendría un tamaño un poco menor que ellos, un hocico alargado y colmillos inferiores muy desarrollados. En cuanto a los carnívoros, representan solo el 3% de los fósiles encontrados. Hemos descubierto fósiles de mustélidos, pequeños felinos parecidos a los dientes del sable, y un pariente extinto de los osos, que era más esbelto que los osos actuales. En cuanto a los pequeños mamíferos que se han encontrado en Somosaguas, se incluyen ratas, conejos o hámsters. Aunque los pequeños mamíferos parecen menos vistosos que los de gran tamaño, nos ayudan a conocer la antigüedad y las condiciones ambientales de los yacimientos. En Somosaguas, sobre todo, encontramos los dientes de estos pequeños animales. Estos dientes tienen formas muy diferentes dependiendo de su alimentación. En Somosaguas hemos registrado 3 grupos de pequeños mamíferos.
Los dientes de los erizos, musarañas y topos representan estructuras puntiagudas y se alimentaban de pequeños insectos. Las picas, parientes de los conejos con las orejas redondeadas, tenían dientes alargados y se alimentaban de hierba. Los dientes de los lirones tenían crestas y eran herbívoros. Los hámster son muy diversos en Somosaguas, sus dientes tenían cúspides y valles y eran animales omnívoros. En Somosaguas también hemos encontrado otra especie nueva para la ciencia de un roedor que no se había encontrado antes, llamado Cricetodon soriae, en honor a la paleontóloga Dolores Soria. Cuando encontramos un fósil, lo tratamos con mucho cuidado. Usamos herramientas simples como destornilladores y brochas para excavarlo con paciencia. Para sacar el fósil, primero lo debemos cubrir con un líquido que actúa como pegamento para que no se rompa. Luego, excavamos alrededor hasta tener un bloque con el fósil dentro. Después, medimos exactamente dónde estaba y cómo estaba orientado. Usamos coordenadas para crear mapas en 3 dimensiones que nos ayudan a entender dónde se encuentran los fósiles en este increíble lugar. Finalmente, lo extraemos y lo empaquetamos bien para que no se dañe durante el traslado al laboratorio. Allí lo limpiamos y restauramos para que esté listo para ser estudiado. A veces encontramos fragmentos que no podemos identificar, que llamamos esquirlas. Pero otras veces encontramos huesos fósiles en muy buen estado, como la mandíbula de un bebé elefante, el fémur de un caballo o la mandíbula de un rinoceronte. En definitiva, excavar un yacimiento paleontológico es como abrir una ventana hacia el pasado, a través de la cual podemos echar un vistazo a la maravillosa historia de nuestro planeta y de las especies que lo poblaron.